Buenos días, tomen chocolatito para los gigantes. Bien, en la última clase estábamos viendo los equipos del área del tema secado y nos quedamos detenidos en lecho fluidizado, ¿sí? Que básicamente es una operación que no tan solo es para secar, sino también en reactores químicos. El fluidizar significa cambiar una fase que es sólida, polvo, partícula. Cuando hablamos de partícula, hablamos de un concentrado mineral, hablamos de, por ejemplo, trigo, hablamos de una fase dispersa que tiene sólido, puede ser arena. Y la fluidización es una condición hidrodinámica que ocurre cuando tú lo pones en contacto con una fase gaseosa o líquida. Yo puedo tener un reactor de lecho fluidizado agua sólido o un reactor de lecho fluidizado gas sólido, como reactor. El caso más relevante para Chile es el reactor de lecho fluidizado de Ministro Hales. Está en la segunda región. Es un reactor gigante que toma concentrados de minerales, los pasa por esta reacción, un reactor por una reacción previa, en la cual se remueve el arsénico y se transforma este mineral. Ahora, ¿por qué se tuvo que hacer eso? Porque las fundiciones que procesaban concentrado, fundiciones que hay en Chile, estaban fuera de norma en azufre, en SO2, ¿cierto? Y arsénico. Entonces se puso este reactor intermedio para remover arsénico. Ahora, es una solución, y qué bueno que grabo, no buena, es una solución mala, porque traslada el problema del arsénico a un polvo que se llama dióxido arsénico y contamina. La verdadera solución para sacar el arsénico que está en los concentrados de minerales de Chile y que cada vez van a haber más contenido de arsénico es a través de un reactor autoclave de reacciones hidrotermales. Tecnología desarrollada por un colega que se llama Gerardo Fuentes. Los dos somos los inventores de esa tecnología, tenemos una patente concedida que se llama reacciones hidrotermales en reactor de lixiviación, que vamos a ver en el capítulo de lixiviación. Esa es una buena solución porque queda en fase líquida. Siguiendo con el reactor del lecho fluidizado, pueden revisar, les recomiendo, Ministro Hales. Costó mucho que partiera porque es muy complejo manejar sólido con gas. Los distribuidores, la alimentación, setup es súper complicado. Entonces, el lecho fluidizado es con aire sólido o líquido sólido, en ambos casos. En este caso estamos mostrando el reactor de lecho fluidizado para secar, porque el coeficiente de transferencia de materia y calor aumenta significativamente en comparación a lo que fuera un empaque. ¿Cierto? Esto no tienen con un empacado, es mucho más bajo los coeficientes de calor y materia. Entonces, cuando uno le echa aire a esto, se transforma, realmente se convierte en un fluido. Yo les contaba esos experimentos, no tengo los videos acá, pero uno puede hacer una piscina con arena. Si uno se cuesta en la cama de la arena, no se hunde. Pero si sobrepasa la velocidad de fluidización, uno se hunde como si fuera aire, ¿te fijas? Se entierra literalmente. Eso es lo que hace el lecho fluidizado. Fíjense que acá tenemos en este equipo siempre un distribuidor de gas, tenemos la cama. A veces esta cama puede ser, como distribuidor, coloca una cama de piedras, de gravilla, ¿sí? Para distribuir mejor. Eso es lo que se hace, por ejemplo, en los concentrados se coloca una cama de piedra para distribuir el flujo de gas. Si uno ve, por ejemplo, el equipo de secado del Teniente, es un reactor, no me acuerdo, porque estén durmiendo, de unos 5 metros de diámetro, una cosa muy grande, el lecho fluidizado. Tiene una cama de piedra, sobre eso colocan el concentrado y por debajo inyectan el gas caliente, el aire caliente. Y esto se empieza a revolver, cuando se revuelve se fluidiza y se seca. Fíjese que siempre usted tiene acá la salida de los gases, que cualquier material polvo fino que se arrancó, ¿ah? Porque usted decía, tengo un producto que tiene un P80 de 150 micrones. Recuerde que siempre tiene una distribución. Entonces hay una fracción que es fina, hay una fracción que está en 1 micrón, 2 micrones, se va a volar. Siempre. ¿Ya? Por eso tiene un ciclón que lo separa por fuerza centrífuga. ¿Ya? Ese es típicamente el esquema de un reactor de lecho fluidizado. Aquí le explicaba cuándo ocurre. Si usted pone, por ejemplo, un tubo y podríamos hacerlo con arena.
Para que uno meta la mano, se entierra, o sea, uno coloca una pelotita aquí arriba, ¡pum! Cuando el electroficio se entierra. ¿Me explico? Podemos hacerlo. ¿Qué es eso? ¿Como la maicena o No, es que la maicena es distinta. La maicena lo que mete es ondas de sonido. Y la vibración, dado que tiene propiedades radiológicas distintas, se comporta distinto. No es lo mismo. La maicena es súper fina, sale volando rápido. Es muy fino el producto. Esto es arena, gruesa, arena, dura, que cuando tú le metes aire, pesa. Y de repente, suponte que tiene una pelota, un ladrillo, una piedra, pum, se entierra, literalmente se entierra. ¿Cómo hacerlo, no? Sí. Usted empieza a agregar aire, gas, puede ser líquido también, un sentido ascendente. Tú mides la caída de presión, en realidad mides la presión en la descarga del soplador, es constante, sube flujo, sube flujo, sube flujo, sube en forma proporcional, sube y de repente la presión se cae. Y cuando se cae es la velocidad de fluidización, porque se expandió el lecho y se empieza a dar. Y acá estamos en el régimen de que llamamos, esa es la forma de detectar el lecho fluidizado. En la norte teníamos un equipo grande con pelotita nebulizante, con una manguera con agua, el manómetro en luz. Entonces tú ibas viendo la presión, pues, está aquí la presión, pum, caía la presión. Es súper fácil el experimento. Ahora, si yo sigo tirando más aire, voy a arrastrar las partículas. Y al arrastrar las partículas paso a lo que es el régimen de secado en transporte neumático. Entro el régimen de transporte neumático. El transporte neumático es el uso de los fluidos para mover partículas o sólidos. O sea, hasta el extremo de transportar pollo por tubo, un torpedo con aire. Eso también está de la categoría de transporte neumático. ¿Ya? En nuestro caso, en este contexto, tenemos secado por lecho fluidizado, cuando está en este régimen, y después está el secado en transporte neumático cuando va avanzando por la tubería. Y como les mostraba, y lo voy a mostrar de nuevo, la tubería es muy larga. Entonces, ¿cuál es la ventaja de los secadores de lecho fluidizado? Usted tiene una cama donde distribuye el aire y echa su producto. No tiene nada por dentro, no tiene paletas, no tiene ninguna cosa mecánica. ¿Cierto? A diferencia, como les mostrábamos, para entender, de este equipo, todos estos equipos tienen partes mecánicas, ¿se fijan? Mira, ese equipo tiene un tornillo. ¿Ya? No hay contacto, no hay superficie, simplemente el gas que está secando. No tiene partes mecánicas. La transferencia de calor y materia es súper rápida. El tiempo de secado más rápido. No es como el secado spray, pero es rápido. Hay una gran mezcla de partículas. Por eso también les explicaba que el lecho fluidizado no es solo de secado, sino también de reacción química. O sea, yo puedo tener reactores químicos de lecho fluidizado. Cuando hablamos, por ejemplo, de pirólisis neumático, que en este momento se queman literalmente así tal cual, cortar en trozos grandes, el mejor reactor siempre va a ser lecho fluidizado. Siempre. Secado, reactor químico. El problema es el control de las variables, el distribuidor de gas, el manejo del sólido. Y un chaval estuvo como 6 meses dando, como ustedes dicen, jerga joven, dando jugo o más hasta entrar a la rampa. Tuvo muchos problemas de operación. ¿Ya? Estoy hablando de una planta grande, de millones y millones de dólares. Claro, a lo largo de la cama usted no tiene perfiles, no tiene puntos calientes, a diferencia de un secador rotatorio, por ejemplo. Hay perfiles, ¿ya? Puede ser diseñado para todo tipo de sólido. Tú cambias si tiene algo explosivo con oxidante e inyectas nitrógeno. Ahora el mercado de plantas general el nitrógeno uno lo compra en un container de 700 metros cúbicos hora. Sí, claro, pero hay equipos ahora para generar 99,99 de nitrógeno en un ambiente que sean explosivos que quieran eliminar oxígeno. Rango de temperatura hasta 1200 en un secador por un tema de materiales, en un secador rotatorio tú no puedes pasar, por ejemplo, 400 grados. O sea, no puedo hacerlo con un fierro dulce, me genera problemas mecánicos. Estos tienen refractario, entonces como un puro tubo, desde el punto de vista de reacción, un tubo con el ladrillo refractario, puedo subir a alta temperatura. ¿Ya?
De hecho, no sé cuándo han dicho algo, pero presiones, puede trabajar presurizado, tener un diseño mecánico. Lo que yo quiera en tiempo de residencia, ¿ya? O sea, si son partículas finas, partículas gruesas, lo puedo operar en un proceso batch. Ustedes van a hacer un experimento de secado de lecho fluidizado. Les mostré en la clase 1 cuál es el dispositivo. Patito que se pone, controla la temperatura, flujo de gas con un par de niveles y va pesando en el tiempo la masa para obtener la curva de secado, que es humedad y claro, se puede operar con calefactor eléctrico al aire, puede con gas natural, con quemador, con fluido térmico, con vapor sobrecalentado, obviamente. Se puede calentar con agua, o sea, el tema del calefactor es mucho más variado, ¿ya? A diferencia del secador rotatorio, el secador rotatorio es quemador o un quemador interno, ¿sí? No tiene mucha cuestión, tiene combustible, ¿ya? Claro, aquí dice alta densidad o baja densidad, eso va a depender de la fluidodinámica. Aquí la palabra clave es la velocidad terminal del enjambre, ¿ya? La velocidad terminal del enjambre, en el caso Reynolds bajo, está dado por la ecuación de Stokes, ¿cierto? Le explicaba que la velocidad terminal es igual al diámetro al cuadrado, densidad del sólido menos densidad del gas, ¿cierto? Por G dividido en 18 mu, las partículas son esféricas. Esto es válido solamente si el Reynolds es menor que 0,1. Y ojo que la velocidad en realidad del gas, del fluidizado, es esta velocidad terminal, pero por 1 menos la fracción de sólido elevado a m, donde ese m es función del Reynolds, una cosa así. Esto sale muy bien descrito en el fluido partículas del Perry, ¿ya? Pero tienen que entender que la velocidad con que se mueve esto es función de la fracción de sólido. Mientras más partículas tienen, esto va frenando las otras partículas. Ese es un poco el concepto. Nunca se trabaja con la velocidad. Es un criterio de velocidad terminal para ver qué partículas se me van. Si yo tengo mi tarro y sé que tengo una velocidad de 2 metros por segundo, todo lo que tenga una velocidad terminal de 2 metros por segundo se va a ir. ¿Se entiende? Por eso hace énfasis de variado rango de densidad y tamaños de partículas. ¿Ya? ¿Sí? ¿Y cuánto es la humedad máxima que uno puede...? Súper buena pregunta, súper buena pregunta. Claro, porque si está muy mojado, está compactado, no se mueve. Depende del material. Voy a colocar unos números. 15, 20% para mí es razonable. Y te digo por qué. Y le voy a contar el caso de Jujuy. Porque si te llega muy húmedo, te queda como un queje y no se mueve. Excelente pregunta. No es para cualquier humedad inicial. Y eso yo vi un problema que se lo voy a compartir justamente en el secado de concentrado de carbonato líquido. Tiene que ser disgregable. Una humedad que permita que sea disgregable. ¿Se entiende? Si yo lo saco, salen partículas húmedas todavía. Pero si cae como trozos, como chiclosos, no es apropiado para el fluidizado, no lo va a levantar. O le va a costar al principio, va a tener que partir con mucho más flujo de gas para que empiecen a saltar por pedazos. ¿Me explico? Empiezan a saltar por pedazos. Para ese tipo de casos se ocupa lo que llamamos el secado flash. Ahí puede ir con mucho más humedad. Pero el transporte neumático y el lecho fluidizado requieren una humedad máxima de entrada que permita que el producto se disgregue. ¿Se entiende? ¿Era de 10 a 15? No sé. A mí, mi feeling dice, por lo que yo he visto, claro, porque tú sales de una filtración, puede salir un 15 o un 20%, y yo sí sé que el 30% no funciona. Yo lo vi en un caso de carbonato líquido, ¿ya? Mientras más fina sea la partícula, escúchame, mientras más fina sea la partícula, esta humedad máxima tiene que ser más baja. O sea, no es lo mismo tener un 20% de humedad de partículas de 10 micrones con 20% de humedad de partículas de 200 micrones. En 200 micrones, con un 20% de humedad, no tengo problema porque se disgrega fácilmente, es grueso, es arena. ¿Se entiende? Pero si es la que tú decías, si es por ejemplo la húmeda 20%, ¿qué dijiste? La maicena. La maicena se cohesiona. Entonces, eso yo digo el criterio, si usted la toca, se disgrega. ¿Se entiende? ¿Ya? Estos son
Estos equipos pueden operar en tiempos batch o en reactor continuo. ¿Sí? Batch o continuo. Ojo que cuando operan batch o continuo, los modelos de mezcla son distintos. Recuerden eso, para poder escalar. ¿Ya? Acá se parecen una nave espacial estas cosas, pero así son. Fíjense que siempre tienen filtros, tienen ciclones y tienen filtros de manga para que no se escapen las partículas. Ah, acá tengo el flash, no me acordaba que tenía aquí el flash. Mira, el flash es un poquito más complicado. Esto que está acá es solamente el calefactor de aire. Este es el secador flash, creo que les voy a poner un video. El secador flash, tú alimentas con un tornillo sin fin, es pastoso, puede ser 30%, 40% humedad, una pasta. ¿Ya? Y cuando cae, tiene un disco que lo hace girar para romper este aglutinado que yo les decía. Lo rompe, un disco. ¿Sí? Tiene un disco, lo rompe y abajo está el lecho fluidizado. O sea, esto es el secador flash, es un lecho fluidizado más un disco centrífugo que hace que se rompan estos dos. ¿Ya? Te voy a mostrar un video. Y después, ¿sí? Es como una licuadora. No es licuadora, es un cono que lo hace girar y rompe la. Sí. Pero lo voy a mostrar un video. Y aquí sale el polvo. Nuevamente separa acá está el extractor, ese sería el ciclón. Creo que aquí tengo un video, si no me equivoco, si no busco uno cualquiera nomás. Ah, acá está en detalle, claro. Ah, perdón, aquí me equivoqué, este no es el ciclón, este es un filtro de mangas. Un filtro de mangas. Entonces tu filtro de mangas, ahí se ve el mono. Entonces fíjate, acá está un poquito más en corte, si lo vamos a ampliar. Entonces, acá viene el aire, es un calefactor eléctrico. Lo voy a agrandar un poco. Claro, este es el secador. Claro, entonces, acá se alimenta, acá está el producto, que es batch, es un mezclador, fíjense, helicoidal, que a su vez se mueve como forma angular, ¿cierto? Esto gira y se mueve así. Es el tornillo sin fin que deja caer el producto acá, y acá hay un disco que lo tira, lo desparrama, tengo un video, y aquí sale el producto que pasa el sólido con transporte neumático, que pasa, estos son puros tubos que tienen unos filtros, se llama filtros manga, ¿sí? Entonces el sólido queda pegado por fuera y aquí sale el gas sin el sólido, ¿se ve? Y se ve el aire, ¿ya? Esto normalmente está integrado, o sea, tendría que tener un sistema, acá está el link del video, si lo tenía. Y tengo que cambiar aquí el. ¿Por qué no me lo agranda? Es un flash drive system. Están juntos, están estirados, pero están doblados ahí para el tema de espacio, estamos claros, ¿cierto? Es el sistema de calentamiento de aire. Es el secador que está apuntado abajo, es el secador. Es el producto final, el polvo seco. Es el ventilador que está trabajando en succión, igual que nuestro secador spray. ¿Ya? Entonces entra el aire caliente. Es el sistema de alimentación que yo les decía. Ahí cae el producto, ¿cierto? El otro lo revuelve y gira, no sé si se fijaron. Ahí va avanzando con un tornillo sin fin. El producto chicloso, como ustedes quieran, cae en ese cono, se rompe. Y ahí va secando ¿se fijan? Se devuelven las más pesadas nomás. No es problema que salga húmedo.
y ese tiene un disco rotatorio que va poniendo en contacto el gas. ¿Ya? ¿Se ve? Entonces, ¿qué le pasa a una partícula o un trozo? Lo rompe, ¿ven? Cuando está como pegado, lo rompe y ahí se va secando. No sale si no está. ¿Sí? Y ahí se va secando. Ustedes pueden ver videos que echan, por ejemplo, típicamente los lodos de una planta de tratamiento de agua. Esos lodos, los lodos finales, los secan. Es ideal para eso. Los lodos activados, que uno tiene que sacarlo de una planta de tratamiento de agua y ahí se seca. Y hay que pegar las partículas. Esos son filtros manga, ¿ven? Entonces eso está chupando. Entonces tienen hartos tubitos, esos son unos tubos que tienen filtro nomás. Entonces al chupar queda pegado acá y debería tener, no sé si esto tiene acá, tiene una contrapresión que infla y cae el polvo. ¿Se entiende? Listo, producto seco. Este es el secado de flash. Profe, ¿cómo es la mantención de ese filtro? Porque en algún momento se va tapando. Claro, se va colmatando el filtro, así como todos los filtros. Normalmente estos filtros, no sé si este en particular, mira, esto se llaman, ya supón, filtro hiperbárico, que es para pulpa. Entonces filtra, chupa, 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 y de repente tiene una contrapresión que lo infla. ¿Te fijas? Entonces normalmente tienen contrapresión que destapa la. Pero no sé si este que está mostrando lo tiene, pero esa es la forma de. Y después cuando llega un punto donde se tapa, eso se cambia completamente. Claro, se cambia el tubo completo, eso van embutidos ahí. Esa es la gracia claro, de la mantenibilidad que tú llamas, ¿cierto? Se cambian las mangas, pero sí se colmatan las mangas. ¿Y cómo uno se da cuenta? ¿Cómo te darías cuenta que ya está colmatado? Porque estoy teniendo, o sea, porque varía con mi flujo de salida. Exactamente. Esto tiene una succión. Si acá tengo más restricción, sale menos, se cae el flujo de gas. Yo me doy cuenta por el flujo. ¿Te fijas? El flujo de gas empieza a caerse porque tiene restricción la succión, es como una válvula. Entonces hay un flujo máximo. ¿Ah? Creo que me salté uno, ¿no? Ah, no, todavía no llegó el neumático, estoy bien. Ya es el flash. Después tenemos unas variantes. Aquí solamente es para indicarle que uno puede inventar otro tipo de secador de leche fluidizado. Aquí básicamente este tubo, tú inyectas el aire, sale el aire por acá. Como esto tiene diferencia de densidad, genera un flujo. ¿Se fijan? Un flujo que lo hace. Es una mezcla entre el lecho fluidizado, ¿sí? Pero con un inyector de aire que es más simple. ¿Y por qué les coloco esto? Esto que tiene esta nomenclatura, estos números, porque esto es una patente, un invento. Así se hace la forma de dar a conocer tu invención. ¿Ya? Entonces a uno se le podría ocurrir otra cosa con otra geometría para mejorar el secado. ¿Ya? O sea, ya no hay. ¿Sí? En el anterior, el filtro de manga, ¿qué tan eficiente es? Como que no puede generar fracturas que queden atrapadas ahí. A Explícate. pesar de que porque se aplica como una contrapresión para que se infle y Esto caiga que, el sólido. esto que está acá está chupando cada tubo. Entonces, este es un tubo que tiene una tela por dentro. Es un tubo perforado con hoyo y le colocas tela. ¿Sí? Pero claro, eso al momento que uno vacía el sólido que queda pegado. No, no es que no es eso. Mira, empieza a chupar, se pega y cae. Se pega y cae en los gruesos. Pero los más finitos se van metiendo entre medio en el tiempo. Ya, eso es como más o menos falta la retención de eso. No, no, no. Porque O sea, es considerable la larga o es no. que hay dos cosas. Si yo quiero que no se peguen, tengo un filtro de permeabilidad más alta, es decir, el orificio es más chico. Pero pierdo porque tiene más delta P. No te da el filtro, tiene que trabajar a condiciones más básicas. Entonces, tú miras el poro nominal que va a determinar el que va a quedar pegado. Si está sobre ese poro nominal, no va a quedar pegado. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto queda? ¿Cómo tú lo sabrías? Tú tendrías que tener acá un análisis de la distribución de tamaño de partícula. Aquí saco una muestra.
Entonces voy a decir, tengo un 10% en 20 micrones. Entonces el filtro va a quedar retenido eso. ¿Se entiende? Entonces tienes que tener la distribución de tamaño. ¿Ya? Y el juego con la succión que está acá. Pero esto es bien eficiente. Yo le pondría, mira, yo le pondría un ciclón. Saco los más gruesos. Un ciclón. ¿Ya? Que es lo que tenemos en el secado spray. Pero el ciclón genera un vortex, es una curva como sigmoide, la separación, la visión sigmoide. Entonces se me va a ir pasear grueso y fino, se me va a ir pasear por el vortex, el viento se lo va a llevar. Y ese fino le coloco un filtro manga. En cuanto estamos tocando el tema, lo que es polvo, material fino, lo más eficiente es un precipitador electrostático. ¿Entendiste? El precipitador electrostático. Placas metálicas, campo eléctrico, atrae las partículas. Y así para irme a la segura, no generar ningún contaminante, que es el caso, por ejemplo, del ministro Alex con el dióxido de arsénico. El último frente va a ser un wet scrubber, un lavador de gases. ¿Entiendes? Ahí no se va ningún polvo. Ya, ¿qué me estaba preguntando? Para ver el tamaño de la partícula, eso tendría que hacerse con el disco que está girando. No, yo sacaría la muestra acá, en la alimentación. Pero si yo necesito, por ejemplo, ajustar el tamaño de mi partícula. No, es que esto no es para ajustar el tamaño de partícula. Pero, y en base, no se supone como que en base a ese tamaño de partícula el disco de... Sí, pero yo no lo ajusto, yo lo mido, cuánto queda. ¿Entiendes? Porque esto lo va. No es lo mismo secar, por ejemplo, un mosto, que yo sé que son fibrosos, que secar, por ejemplo, carbonato de litio. Yo puedo pescar carbonato de litio directamente del filtro, yo sé que van a ver de 1 micrón, 2 micrones. ¿Se entiende? Entonces yo saco esa muestra, la seco en bandeja, la muelo un poco y veo la distribución de tamaño de partícula. ¿Se entiende? ¿Ya? Ahora, seguramente esta tecnología viene con el filtro de manga porque ha sido prueba más efectiva que mantener un ciclón, seguramente. ¿Ya? Este es un equipo súper distinto, yo nunca lo usaba, nunca lo he visto, simplemente para decir que a uno se le puede ocurrir otra cosa. Y aquí lo interesante es que al meter gas, esta densidad aparente que tiene sólido gas es menor y genera una recirculación. ¿Sí? Ahí tiene menos sólido. Y acá tiene un cono de ¿cómo se llama? De un deflector. Aquí es importante entender, si yo tengo un material que se fragiliza mucho, no puedo meterlo en electrofluidizado porque se empieza a quebrar y me genera partículas finas. Entonces a mí me conviene, por ejemplo, uno de paleta que sea más suave o un rotatorio que no rompa, porque si se quiebra, ¿se entiende, no? Si yo suponte que estoy sacando unos pellets, voy a inventar algo, y por artición se empieza a quebrar, me genera fino y pierdo material. No es para cualquier cosa, ¿ya? Porque esto se mezcla, genera lo que llamamos atrición y rompimiento por roce. Después viene otro que es de tamaño de partícula. Miren, en realidad yo creo que hasta menos. Cuando hablamos de malla, bueno, aquí hay varios tipos de estándares. Está la malla Tyler, la STM, la ASTM y la norma DIN. ¿Sabes lo que es las normas DIN? ¿Qué es lo que es? Son las normas danesas. ¿Ah? Son normas como de un país específico. Deutschland, Sí. ¿cierto? DIN significa, no sé, Deutschland, normas internacionales alemanas, ¿ya? La ASTM de la American Standard y la Tyler tienen conversiones, pero aquí lo que les quiero decir, cuando hablamos de malla, esto quiere decir si tú tienes una malla, cuántas rayitas tienes por pulgada. Entonces una malla de 30 tiene 30 rayitas en una pulgada, es material grueso. Una malla 300 quiere decir que es muy finita, porque tiene 300 fibras, ¿sí? Una malla de 500, material ultra fino, ¿ya? Por ejemplo, una malla 400 ASTM son 28 micrones. Entonces uno tiene, mientras más grande el número, es más fino es más fino el tamiz, ¿ya? Eso es para entender. En realidad yo sé que con esto hemos trabajado hasta 10, 20 micrones, mallas más chicas.
Fíjate la velocidad de convey, porque esto es lo que transporta. Para transportar las partidas son las velocidades. Los ductos pueden ser de 1 metro de diámetro, fíjate, o 12 metros, y 12 metros en realidad más largo. Y este es el parámetro que siempre vamos a ver en los sistemas secados, hasta cuánto tú puedes sacar de agua, las toneladas hora, ¿sí? Estas son 36.000 libras. ¿Cuántos kilos una libra? Así el número en la cabeza es medio kilo, una libra. En realidad es 453,623 gramos, pero usted maneja medio kilo, ¿ya? Por tanto, estos son 18 toneladas hora. ¿Ya? Eso es lo que saca de agua, imagínense. Cuánta potencia. Entonces, la capacidad de evaporación se mide en kilos hora. Entonces, la mayoría de los equipos aparece en kilos hora. Van a ver ahí el dato. No, aquí no lo tengo en hora. Pero la especificación de un equipo dice cuántos kilos horas te saca, ¿ya? Entonces, en este caso, este secado por transporte neumático, usted tiene una unidad de secado que puede ser quemador eléctrico, un gran ventilador que mueve el sistema, que alto flujo, tiene que desarrollar una velocidad de 10 a 30 metros por segundo, entendiendo que la velocidad más alta es para partículas más gruesas. Entonces, esto tiene que ver con la velocidad terminal de las partículas, ¿estamos claros? Para que se muevan. Si tengo arena, tengo que meterle más velocidad. Este es el secado spray, perdón, el secado neumático. Aquí cae el sólido, justamente esta es la planta de Jujuy, Argentina. Pues este es el mega ventilador, ¿sí? Acá está el sistema de quemado. Esto que está acá, el calefactor, que es con amarillo, es con gas natural. Este ya es la línea fíjense que es súper grande, 1, 2, 3, como 4 pisos, son 4 pisos, son varios metros donde se va transportando y secando. Va transfiriendo materia del sólido al gas que lo está circundando y esto va así mezclándose. ¿Entiendes? Acá viene la anécdota. Previo a la producción de carbonato de litio, pero eso es otra historia, cómo se hace el carbonato de litio, pero posa, se evapora, se concentra, se precipita carbonato de litio con carbonato de sodio, esto se precipita con temperatura, mete vapor caliente, eso se filtra, después se vuelve a disolver en una segunda cristalización con CO2 y me forma un queque. Ese queque lo paso por estos son filtros de banda, una tela que está girando y va chupando, se filtra. Entonces, el problema justamente acá, que este lo entregaba a 30% de humedad y por tanto el lecho fluidizado, perdón, el neumático no funcionaba. ¿Qué es lo que se hace? Lo cargo un poquito, genero sólido y mezclo. Pero estoy recirculando secado, entonces es re malo. Desde el punto de vista secado, o sea, le metí energía y mezclo para secar, es como muy rebuscado. Entonces ahí en la desesperación pusieron estas lámparas infrarrojas para generar temperatura. Pero no tiene ningún sentido, solamente tú levantas presión de vapor, pero si el aire está saturado, no va a secar nada. Entonces, ¿cómo uno se da cuenta? Porque transpira. Si te corre la gota, a ti, es porque está saturado el aire. Si tú vas a un ambiente, a mí me tocó trabajar hacer unas pruebas en Albion Shell, en el norte de Canadá, con unas celdas de flotación de bitumen. Bitumen son como un carbón, con eso se sintetiza el petróleo. Alberta es conocido por una zona de arenas bituminosas, tiene tanto petróleo como los árabes, no es broma. Y eso opera en 80 grados. Y literalmente todo el rato me corría la gota. Creo que es así cuando uno se está duchando y el baño hace que Exactamente, y no se seca el pelo. no se seca. Pues si tú te cambias una pieza, primero te da frío. Una puerta y entre otras. Sí, exactamente, porque tu aire está saturado, eso es lo que explicamos, ¿sí? Con aire saturado tú no tienes humedad, no te da el gradiente. Igual una torre de enfriamiento, como les conté el caso, le iba a preguntar en el cuerpo, pero no le pregunté, en el caso de Miami es ridículo tener torre de enfriamiento. No, es muy poquito el gradiente, entonces tú te vas de un 90% ya a un 100%, es poquita la cantidad de agua que puedes sacar, si uno mira la carta psicométrica, es poquito lo que puedes sacar. Aquí está claro, entonces estábamos revisando y le dije, oye, pero aquí no te da, tienes que justamente eso, abrir hacer pasar aire. Tienes que hacer un hoyo ahí en la entrada que te entre aire nomás. Porque va encima están en el desierto. Cuando tú vas a San Pedro de Atacama, está el paso Jama.
que va a Bolivia o Argentina, ¿cierto? Entonces tú pasas el Paso Jama, pasas por el volcán Licancabur y está a unos 200 kilómetros Jujuy, en Salta. Yo he ido como 2 o 3 veces. Entonces ahí tienen el aire súper seco, pues, ideal para secar. Pues. Entonces, que tengan que meter lámpara ultravioleta, que tengan que mezclar, en realidad no es una solución muy buena. Entonces eso lo vimos. Y ahí lo que ustedes preguntan no es para cualquier humedad, tiene que estar con una humedad que permita que se separen las partículas. Ese es el transporte neumático. ¿Ya? Después pasamos al secador spray. El secador spray, a diferencia de todos los otros secadores, esto puede secar con humedades sobre 50%. ¿Me explico? O sea, yo puedo tener una solución líquida de un 99% de agua. A diferencia de cualquier otro tipo de secado, yo voy a tratar de secarlo el máximo, cosa que solamente la energía térmica sea para vaporizar el agua que está retenida, ¿cierto? Pero el secado spray yo puedo meter leche, jugo, huevo, colágeno, baba de las vacas, lo que se le ocurra. Puedes cristalizar. Hay unas pedidas que nos han hecho algunas empresas para hacer un... De hecho, hace poco, ahora en Expomin, fui a Expomin, nos querían secar cloruro de litio, secado spray, cristaliza. O sea, este mismo equipo me sirve para cristalizar y secar. Yo meto una solución, ¿ya? ¿Cuál es la gracia? Que genera gotas muy pequeñas. Aquí miremos, aquí dice que este catálogo, 50% humedad. Puede ser más de 50% humedad. More than, ¿cierto? Calores sobre 1000 libras hora. Puede ser muy grande los equipos. Fíjense acá, tamaños de gota, de 2 a 2000 micrones. Es el tamaño de gota el que me va a determinar el área interfacial y, por tanto, los tiempos secados. Tiempo de residencia, 5 a 30 segundos. O sea, se seca instantáneamente. Usted hace café de grano, lo tira ahí y tiene café en polvo en grano. ¿Ya? El café instantáneo se hace así. El café se hace así, con secado spray. ¿Ya? La clave, estas toberas funcionan a alta presión. Les reitero que el tiempo de residencia no está determinado por el flujo del líquido, sino por el flujo del gas que transporta las partículas. Súper importante entender eso. El tiempo de residencia de un secado spray está determinado por el flujo de gas. Aquí el detalle, como son cosas muy chiclosas, una pasta, una cosa así, existen estos discos giratorios que por esfuerzo de corto generan la gota. ¿Se entiende? Miren acá. Genera este disco. ¿Ya? Súper usado, tenemos un equipo piloto acá. Tiempo de residencia corto, por tanto tu producto no se quema. Muy útil. Fíjense acá. Acá hay un equipo esa es la parte de abajo del cono, ¿se fijan? El cono nomás, este pedacito de aquí, este cono para que caiga el sólido. Fíjense el tamaño, son planchas estas metálicas grandes, ahí se ve un enano o una persona operando. ¿Se fijan? Entonces aquí dice las tasas de evaporación 2600 libras hora, ¿sí? Es decir, 1.300, 1,3 toneladas hora. Los diámetros son 18 metros de diámetro, o sea, 18 pies. Eso te da, ¿cuánto son 18 pies? 6 metros. 6 metros de diámetro. O sea, un secador spray de todo este volado. Imagínense, un secador spray. Imagínense la capacidad. ¿Ya? Flujo de aire. Claro, ustedes, ¿cómo saben el flujo de aire? Ya con el volumen sabrían cuál es el flujo de aire con el tiempo de residencia. Si tengo no sé, puedo inventar, tengo un secador spray y uno lo mira de unos, no sé, 100 metros cúbicos, mirándolo hacia el ojo. ¿Sí? Mirando el ojo. 50 metros cúbicos. Uno dice, estas cosas operan a un 5 segundos, mínimo por lo bajo, a 5 segundos tiempo de residencia. Entonces tú tienes 100 metros cúbicos por segundo. ¿Me explico, no? ¿Se entiende? O sea, uno rápidamente puede chequear los flujos de gas y todo, sabiendo que el tiempo mínimo son 5 segundos, entre 5 y 30 segundos. ¿Ya? De estimar el flujo de gas. ¿Qué puedo secar? Detergente. El detergente en polvo que uno usa es secado spray. Entonces, cuando ustedes le cobran, le venden la pomada de que es mejor el detergente líquido. Claro, se mezcla mejor, pero uno está pagando agua. Lo interesante es que te cobran más por un producto que no pasó por secado. Ganan mucho más plata. Me conviene mucho más venderte detergente sin que haya pasado por el secado spray. Lo concentro nomás. ¿Se entendió, no?
No es que lo seque y lo disuelva, no, pues como viene en fase líquida el detergente, envaso eso. Pero sí funciona ¿Y mejor. algo como eso es lo que se seca? Algo así con Claro, eso. sí, sí, O sea que solo se evitan un paso. sí, y te cobran más. Pero bueno, pues ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué queremos hacer nosotros? Tener riqueza. No un engaño, o sea, uno tiene como ingeniero químico, uno tiene que entender que está maximizando, uno quiere vender más, po. Si tú pagas 3, 4, 5 veces más por un teléfono iPhone, que hace lo mismo que un teléfono que vale 200 lucas. Hay gente que paga 1,5 millones de pesos por un teléfono que hace lo mismo. Entonces, recuerden el premio Nobel de Economía. Ya no existe esa oferta, demanda, la necesidad, no, es lo que la persona está dispuesta a pagar. Entonces, el precio de las cosas, de un producto, va a depender de cuánto tú ganas, tu beneficio, no es lo que cuesta hacerlo. El café de Starbucks, que ocupa la materia prima de un grano, el grano, no sé exactamente, no me acuerdo, pero es algo así como el 1 o 2% del costo. Y la materia prima es el grano. Todo lo demás, marketing, utilidad y todo. Ahora en el Expo Min fui con la Karim, está trabajando con nosotros la Karim, y pedimos 2 cafés, 8 lucas, 2 cafés, en el Expo Min, 8 lucas. ¿Te fijas, no? ¿Estamos claros? Mire, fíjense, huevo, yo he hecho huevo en polvo, a mí me tocó hacer como estudiante huevo en polvo. La starch en la, se me olvidó, la starch en el almidón, son levadura, sulfato de zinc, lignina, hidróxido de aluminio, sílica gel, lo que se le ocurra. Sólido cristalizado, ¿cierto? Pastoso, pigmento, resinas, es muy variado el secado spray. ¿Ya? ¿Sí? Y para secar, por ejemplo, la papa, ¿cuál es que se... Es que hay una cosa que es como liofilizado, son como hojuelas. Pero si es polvo, es secado spray. No es que queda como granudo, o sea, no es como láminas chiquitas. Pero lo más probable que es esto. Tú tienes un tambor, alimenta el líquido, ese tambor está caliente, se forma una película de líquido que se va secando y acá tiene unas cuchillas que lo cortan. O sea, tiene como una superficie que gira. Eso lo tenemos en el laboratorio, está en el laboratorio de proceso. Ese equipo está. Es un tambor que está inmerso acá en el líquido. Te fijas, está inmerso acá en el líquido. Se llena con líquido. Este tambor está con vapor por dentro. Hay una superficie caliente, es un secado de superficie caliente. Se va evaporando, se seca, queda una cáscara. Y esa cáscara se corta acá. Lo más probable que sea eso, no sé. Hay que preguntarle a Sergio que traje en alimentos, pero lo más probable es que esa hojuela venga de un secado de tambor. Este secado, no confundir secado rotatorio con secado de tambor. Rotatorio, el tambor girante que gira largo con gas por dentro, ¿cierto? Este secado, acá tiene otro tipo de alimentación, fíjate ahí, superficie caliente, gira, y el cuchillo que corta, ¿eh? Ese secado. Este lo tenemos en el laboratorio, tal cual. ¿Ya? De nuevo, se inyecta vapor por dentro, donde lo complicado es la válvula rotatoria para meter vapor, pero existe, eso lo hacen los mecánicos. Ya, después tenemos los secadores batch, que son secadores de bandeja, atmosférico, rotatorio. Aquí no quiero entrar en mucho detalle, pero para entender, es el típicamente de bandeja, tienes tu ventilador. La gracia es controlar la velocidad de gas para controlar el Reynolds. Si yo controlo esta velocidad, subo la velocidad de secado. Estos son equipos batch, simplemente para entender el orden de magnitud. Este equipo tiene todas esas bandejas, es el área, pero fíjense acá, claro, este se demora 14 horas, este se demora 45 horas. A pesar de, tiene 70% humedad, llega a un 2%, un 1%. Este es 45 horas, recuérdense que tenemos la ecuación para calcularlo, depende de la curva de secado, velocidad. Entonces seguramente tiene una retención capilar muy alta. Entonces eso requiere más tiempo secado. ¿Ya? O sea, la humedad cae muy rápido. Porque son aspirinas que son. Ah, no, son filter cake. Esta es una aspirina. Igual se demora harto la aspirina, ¿no? Porque está muy compactada, ¿cierto? Entonces, si yo tengo algo compactado, yo sé que voy a tener resistencia capilar. Así como la intuición, ¿no? Yo sé que me voy a demorar. Si tengo algo granulado, que yo lo toco, está suelto, se va a demorar menos, porque no hay resistencia capilar. Si lo tiro en lecho fluidizado, sé que va a ser rápido. ¿Se entiende?
Este es el pan que es bandeja, atmosférico. Esto es lo que yo decía cuando tienes cosas que no quieres que se te rompan. Esto se mueve despacito, lo vas revolviendo. Puede ser trigo, puede ser producto alimenticio. ¿Ya? Ahí está la unidad, esto lo vemos. Ya, este es importante porque este es se ocupa, por ejemplo, para productos residuos explosivos. Le explicaba que en la EX usted tiene nitrato de amonio con combustible, eso es un residuo peligroso, explosivo, con solvente, todo. ¿Y qué es lo que hacen para tratarlo, para secarlo, para recuperarlo? Nos tocó hacer un trabajo con un memorista, bueno, que trabajó muchos años después, trabajó muchos años, Rodrigo, muchos años en ENAEX y ahora está en Albe Marle, ahora, ya un ingeniero químico, cabrón, fue memorista, y ellos secaban en bandeja atmosférica, en piscina. Siempre, mira, cualquier planta química, todo lo que es reactivo químico, todo lo que es residuo, el gran problema es el tratamiento de los residuos. O sea, ahora estamos viendo un proyecto con Fernando para hacer un producto químico en Perú, que es un producto químico, no les puedo decir que estoy grabando. Entonces tú puedes tener toda la receta, todo lo que quieras, pero tu limitante es cómo procesas los residuos. ¿Diga? Cómo separa el sólido líquido, tienes cuestiones orgánicas, tienes solvente, con piscina, microgota, es lo que es el cuello de botella. Genera mucho volumen, ¿cómo los trata? Imagínense, no la reacción química per se. Entonces este equipo, tú cargas aquí en forma batch y tiene una camisa externa donde metes vapor, calienta. Pero además funciona al vacío. ¿Por qué funciona al vacío? Porque está vaporizando por vacío, ¿cierto? Baja la presión parcial del sistema. ¿Ya? Entonces, con lo que estudiábamos en transferencia de materia al principio, como baja la presión parcial, tu gradiente es más grande y seca. ¿Ya? Son equipos claro, puede ser un equipo grande y además esto gira en una betonera, gira en ese sentido, no como las betoneras. Entonces se está revolviendo, ¿se entiende? Entonces tiene mezcla, funciona al vacío y con una superficie caliente. ¿Ya? ¿Se entiende? Esta es la solución perfecta para cuestiones peligrosas, marcianas, con todo eso. Después viene este de paleta que es muy parecido al otro. Estas paletas van girando, ¿cierto? Pero creo que no vale la pena explicar más, simplemente. Después el de túnel, que son con carrito, ¿no? Un secador de túnel, carrito. También hay hornos. Cuando trabajaban en Fanalosa hacía tazas de baño. Es un horno con carrito. Entonces se diseña con materiales y esto va avanzando. Es como tener múltiples bandejas, ¿ah? Para procesos de más escala. Este ya sería más continuo, ¿ya? Son como para tipo que O sea, el concepto este de los carritos, yo lo he visto acá en Chile para horno, para producir los baños, los vanitorios que son con cerámica, para cocinarlo, ¿ya? Una reacción química. Esto equivale al secador de bandeja, pero en un trencito, que van avanzando. El mismo secador de bandeja que tuviste acá, pero son varios, es para mayor capacidad de proceso. Pueden ser productos alimenticios, tiene más capacidad de proceso. Suponte que yo a gran escala estoy sacando muchas manzanas, por ejemplo, cuando tengo mucha más capacidad de proceso, es para más flujo, ¿ya? Pero es más grande también porque es un carrito, pero esencialmente un secador de bandeja, ¿ya? Claro, o sea, voy a exagerar aquí. Suponte que el cálculo me dio 500 unidades de estas. 500 unidades. No, entonces me voy a un tren. Estoy inventando, ¿te fijas? Porque no me dan superficie. Me conviene más por capacidad. Quiero producir, no sé, pues 2000 toneladas al año de manzanas secas o frutillas secas. Un tema de escala. ¿Ya? Entonces aquí le estoy mostrando que si quieren mucho más capacidad, no me van a dar un secador no me van a colocar un secador de bandeja, no sé, pues de 200 metros cúbicos. Muy grande, sentido común. ¿Ya? Ya, después viene este otro que la misma idea de hacer circular gas, ¿sí? Pero además va girando esta cosa. ¿Ah? Aquí está en corte, es un secador de platos perforados, no es lecho fluidizado, es medio poroso, pero además está girando. Aquí la idea de girar es generar mezcla. ¿Ya? No sé si se entiende acá, estos discos van girando acá, van girando, ¿se fijan? Y va pasando aire, no es lecho fluidizado, pero también es para secar grano, ese tipo de cosas.
¿Ya? Después tenemos acá el secado solar, que tiene su sistema de radiación, ¿cierto? Estos son secadores ecológicos, hay varios trabajos, tú puedes buscar, pero para saber que, así por ejemplo, para secar pasas, ese tipo de cosas. Y esto es lo que esta chimenea tiene esa forma para generar la convección, para que tenga flujo, para que tenga un tiraje, ¿ya? Este está interesante, este es con microondas, ¿ya? La gracia de la microonda, que estamos hablando de unos 4 o 5 GHz de frecuencia, es justamente la resonancia de la molécula de agua. Se vibrar la molécula de agua. Entonces, lo que pasa es que esta es potencia súper concentrada. Entonces, tú levantas temperatura localizada en el agua, ¿ya? Ahí está la referencia para que ustedes revisen los rangos de potencia. Esto es un poco más experimental, pero fíjense aquí claro, aquí tengo el secado, se llama, bueno, aparte, la escala, no, si ustedes me colocan eso, los voy a retar, no colóquenme minutos, hora, lo que quieran, tienen que tener dos cosas, uno máximo, ¿sí? La unidad de capa es una hora, 1,1, ¿sí? ¿Me explico? ¿Ya? El rojo es, fíjense el cambio que hay, si ustedes aquí podría sacar la derivada a tiempo, o sea, el cambio notable de velocidad de secado. Esto se secó, digamos, en 500 segundos, mientras esto se quedó en 3000 segundos. ¿Se entiende? Porque a la larga lo que tú haces con la misma condición de aire, yo tiro aire, acuérdense que el medio de transporte es el aire, y tengo que siempre meter mucho aire. En todo enfriamiento tengo que meter mucho aire, porque la capacidad de transporte del aire, según la humedad, la temperatura que tiene y la humedad máxima, estamos hablando de 30 gramos por kilo, 60 gramos por kilo, es poquito, es un 3% de la masa, de mucho. Entonces aquí lo que, ¿sí? Acá con la onda microondas empezaba, se seca desde el centro hacia afuera. No, ahí todo lo que hemos hablado, si la partícula es chica o grande, también corre lo mismo, porque el área interfacial, aquí no está metida el área interfacial. Aquí lo único que está metido es que la presión de vapor del líquido la caliento vía microondas. No ocupo el gas para calentar. Esa es la diferencia. Buen punto. En el otro yo meto gas para calentar el sólido con el agua y el agua levanta temperatura, presión de vapor y se seca. ¿Sí? O sea, el medio calefactor es el mismo aire. Aquí no, aquí la fuente de calefacción del agua que se va a vaporizar es una radiación. Me calienta el agua, sube la presión de vapor, me da el gradiente y se seca más rápido. Y ahí está el mono, po. O sea, no, indiscutiblemente funciona la cosa. ¿Ya? Ahí está la referencia al paper. Aquí están secando óxido de aluminio, una cosa que es súper higroscópica, tiene harta. Si yo lo secara en una bandeja, me daría una curva con alta retención capilar. O sea, sería como un pedacito de velocidad constante y se cae rápidamente. ¿Se entiende? En cambio, que eso no ocurre, porque tú ya calentaste el agua. ¿Ya? Y después viene el lecho fluidizado, que aquí en esencia son dos fases. Una que yo congelo, hago vacío, y ahí el agua lo que hace es sublimar. Entonces el lecho fluidizado, la gracia es que yo puedo, escuchen bien, yo seco en congelado. Es el liofiliz. Todos los anteriores yo meto temperatura para subir presión de vapor, ¿se entiende? Pero en el fluidizado yo seco en congelado, en frío. ¿Qué ventaja tiene? Si tú tienes productos que son termosensibles, no les pasa nada. Todos estos antioxidantes, liofilizados, que se transmiten en la publicidad, quiero insistir en esto, se transmite en la publicidad, los antioxidantes son buenos, no sé qué. Porque no hay estudios clínicos, científicos, porque los estudios médicos son en personas, entonces cada persona tiene. De hecho, los médicos, los sociólogos y los psicólogos no hacen estadística paramétrica, o sea, distribución normal, ese tipo de cosas. Hacen distribución no paramétrica, porque no les da. ¿Ya? Entonces, no es claro porque tú una cosa tú tienes el producto, uno cuál es la biodisponibilidad, bioasimilación, hay que tener estudios clínicos para hacerlo. ¿Ya? Pero independientemente de eso, sí sabemos que las vitaminas se descomponen con temperatura, si uno mide la calidad, el liofilizado es ganador. ¿Ya? El liofilizado es ganador en duración del producto, que está tan seco que dura, no tiene fecha de expiración. ¿Sí? Lo que yo le explicaba, el liofilizado lo ocupo para tener en bodega en caso de alguna emergencia, un accidente. Comercialmente hay carbonada, hay platos de comida con arroz, todo, de todo en liofilizado. O sea, para saber si por ejemplo un producto es bueno en calidad, porque domina sus propiedades, tendríamos que saber si la materia prima fue secada. Si es secado por leche fluidizado, no perdió nada, porque se secó en frío.
¿Te fijas? Cualquier otro tipo de secado. Va a subir temperatura. Ahora, el secado spray igual es bueno porque el tiempo de resistencia es corto. O sea, por ejemplo, en la misma idea, con la esterilización de la leche, porque una cosa es la pasteurización, que es dejarla en temperatura alta por un cierto tiempo, a diferencia del UHT, que es un shock térmico de alta temperatura y una subida y una baja térmica, se aturden las bacterias, pues ¿te fijas? No se pierden las propiedades. Ahí se hicieron famosos los intercambiadores de placas, porque son de corto tiempo, ¿entiendes? Entonces, cuando son cortos tiempos, ahí químicamente no se alcanza a reaccionar con la temperatura. Es un poco la idea. Son moléculas. ¿Se entiende? ¿Quién trabaja el lecho fluidizado acá? Mi colega, el grupo de alimentos, hacen estas cosas. Cuando hacíamos proyectos de transferencia de materia, hicimos secado de aloe vera, un par de cabezas de pescado, también secado con perforación. A todo esto agrega perforación láser para reducir la resistencia capilar. Eso es lo que hacemos. ¿Ok? Acá se ve la etapa en tiempo, está muy chiquitita la hora. Aquí estamos, la carga de 4 a 5 horas, un proceso batch. Aquí está el congelado es lo que más cuesta. Ese es el gran problema, hacer que tu producto se empiece a congelar internamente. Eso es lo más complicado. Y después fíjense la hora de secado. Es un secado, ya acá están las condiciones, y hay un segundo secado que mete en temperatura para el remanente, ¿ya? Pero esto, pero no tengo la curva. Claro, esta es la presión, fíjate, aquí genera el vacío, se seca, ¿cierto? En vacío le pega una segunda secada, una succión más, después sube, quiero ver dónde está la humedad. Claro, esta es la self-temperature, esta es la temperatura, la bajo, bajo esta temperatura, bajo presión, en frío, después pego un calentón también, ¿te fijas? Y aquí están claro, ahí están los grados, aquí llego a menos, fíjate, llego a menos 45, después que llego aquí a 0 grados, está en 0 grados, sigo secando, después le pego un calentón, ¿te fijas? Y no veo la humedad, ¿dónde está la humedad? Ah, estos son los ciclos nomás. La curva humedad. Entonces son distintos procesos. Un secado es por sublimación, ¿cierto? Hay una etapa de secado por sublimación, que es la transformación de la fase sólida hielo a vapor de agua. ¿Sí? Son bandejitas. Sí, bandejitas, claro. Son bandejas, sí, son bandejas. Ahí está, mira. Ahí está, po. Tiene una cámara, las cargas, enfría, pega el pencazo vacío una vez que está congelado, sube temperatura, pero a 0 grados, por eso digo que se sigue secando en frío. Si tú tienes frío, sublimaste, pero si yo subo la temperatura también se va a secar. Si está a 40, si le subo la va a secar. ¿Sí? O sea, el agua hielo la va a secar. ¿Ya? Y después otro secado, la subo un poquito más para sacar el producto final, se sigue secando acá. Y aquí en vacío de nuevo, le pego un vacío. Esos son los ciclos. Pero lo importante es que estamos hablando de muchas horas. En este caso son 33 horas, son los rangos de horas, de día a 48, de 2 a 6 horas, depende del producto, el tamaño y todo. O sea, un secado estamos hablando de 15, 20 horas. ¿Sí? ¿A qué presión se suele trabajar en este tipo de secado? Buena pregunta. 100 milímetros, o sea, 0,1 atmósfera, el vacío, ¿ya? Si ustedes van al laboratorio de alimentos van a ver una camarita así, y toda instrumentada con sensor, porque ahora le miden la temperatura por interna de las mismas partículas, ¿cierto? Claro, que el vacío máximo es limitante, ¿no? Eso es lo claro, mientras más vacío, más seca, ¿ya? Yo entiendo que son 0,1 atmósfera. ¿Realmente el secado más caro? ¿O el secado al vacío es más caro el que utilizar? No, este es el más caro, porque tiene más operaciones. Pero hay equipos industriales, nos tocó, después fue el ayudante, primero fue estudiante, hizo el proyecto, porque hacíamos un proyecto en materia, contero, proyecto. Cotizamos unos equipos en China, ¿ya?
Si hay equipos grandes liofilizados, de escala industrial, como secador rotatorio y todo. Y de hecho hay productos comerciales, por ejemplo, lo que decían los packs para los montañistas. Hay productos liofilizados, busca en internet. No es algo marciano, no es investigación. O sea, sí investigación de, no sé, por ver el efecto en el liofilizado en frutillas, pero con perforación láser. Esa investigación la hacen acá los colegas. ¿Ok? Damos por terminado el módulo de secado. ¿Estamos claros, cierto? Seguimos con extracción por solventes. Eso es lo que viene ahora, ¿cierto? Sí, pues, extracción por solvente. La PPT ya se las envié en la mañana, ¿correcto? Para el certamen solamente entra destilación, secado y todo el tiempo. No me acuerdo, está claramente explicado en el cronograma. Voy a mirar el cronograma y en base a eso. O sea, lo que está en el cronograma es lo que. Miren, voy a parar esto. Stop share. Voy a parar la grabación. Miren qué interesante. Justo